Muy buenos días, bienvenidos al webinar del día de hoy de parte del equipo de UPC Global. Somos una empresa dedicada a todo lo que tiene que ver con levantamiento artificial y el tema que traemos el día de hoy tiene que ver con monitoreo de pozos con bombeo electrosumergible que vamos a poder compartir o vamos a recibir de parte del ingeniero Sergio Caicedo. Para quienes no nos conocen, UPC Global es una empresa que se dedica a todo lo que tiene que ver con consultorías y con aportes de soluciones estratégicas en el área de levantamiento artificial y optimización de producción. Nos dedicamos pues a proveer software, hardware y además de capacitaciones, todo bajo un enfoque integral de poder brindar soluciones a todo el área de producción dentro de la industria petrolera. Y pues nuestra idea es poder llevarles a ustedes esas soluciones, creando pues también alianzas y sinergias con líderes en el área de tecnología, de tal manera que pues todas las soluciones que les brindamos vienen apalancadas y soportadas por aliados estratégicos. Nuestra visión es consolidarnos en el área de levantamiento artificial. Ya tenemos más de 15 años en la industria y pues tenemos allí distintas áreas de servicios que les voy a comentar a continuación. Como les comentaba, pues tenemos más de 20 años en la industria, 4 bases operativas, tenemos en Venezuela, en Colombia, en México y en Estados Unidos, y hemos realizado negocios en más de 40 países. Y contamos con representaciones exclusivas a nivel de Latinoamérica, entre ellas la marca Ecometer que muchos de ustedes conocen. ¿Cuáles son nuestros principales servicios? Adquisición de información en campo, análisis de optimización y elaboración de planes de producción. También contamos con capacitaciones especializadas y hoy por hoy tenemos una academia online que también está a disposición y servicios de telemetría y automatización. Esto es a grosso modo los principales servicios hacia los cuales nos enfocamos, pero pues hay una gama también de otros servicios complementarios dentro de lo que hacemos en UPC Global. Y dentro de nuestros clientes y nuestros aliados, pues allí los pueden ver empresas en la industria petrolera, de las cuales pues muchos de ustedes nos acompañan el día de hoy. Y bueno, ahora quisiera dejarles con Sergio Caicedo. Permítanme presentar al ingeniero Sergio Caicedo. Para quienes no lo conocen, Sergio es un ingeniero con altísima experiencia en todo el área de levantamiento artificial. Es licenciado en física e ingeniero de computación de la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y máster en ingeniería petrolera de la Universidad de Texas en Austin, en Estados Unidos. Es ingeniero de producción senior. Permítanme, es ingeniero de producción senior con 28 años de experiencia como experto técnico y consultor en levantamiento artificial. Hablando de diferentes métodos: gas lift, bombeo electrosumergible, bombeo de cavidades progresivas, bombeo mecánico y bombeo jet, así también como los sistemas de producción. Y ha tenido pues la oportunidad de formar y asesorar a más de 700 ingenieros en las distintas empresas donde ha trabajado y ha desarrollado diversos proyectos en optimización de pozos y campos, a través también de investigación y desarrollo de software enfocados en la detección de oportunidades para maximizar la producción de petróleo y gas para campos convencionales y no convencionales. Tiene, como les comenté, una amplia experiencia también en soluciones tecnológicas de producción, monitoreo de pozos y campos, así también como yacimientos de petróleo. Ha brindado apoyo técnico en compañías petroleras en Oriente Medio, en Norte y en Sudamérica, en áreas de optimización y operaciones, y la implementación también de tecnología estratégica, desarrollando también mejores prácticas y estándares de procedimientos operativos. Es reconocido en el mundo del petróleo como un experto en levantamiento artificial y ha publicado y presentado distintos artículos técnicos en conferencias internacionales, además de haber sido galardonado por la Sociedad de Ingenieros de Petróleos
Middle East Production and Operation Award en el 2015 por sus contribuciones técnicas al levantamiento artificial. Así que bueno, contamos el día de hoy con una persona de amplia experiencia que está aquí listo pues para compartirnos desde su experiencia todo lo concerniente al monitoreo de pozos BESS. Bienvenido Sergio y adelante. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la introducción, Merlimar. Entonces ya lo que queda es hablar de en sí de la charla de monitoreo en pozos de bombeo electrosumergible. El contenido de este webinar va a ser una breve introducción. Vamos a hablar de monitoreo de seguimiento de sensores de superficie, de medidas de fondo de superficie, de sensores de fondo, de cálculos con valores medidos, diagnóstico, análisis de fallas y finalmente conclusiones y recomendaciones. A ver. ¿Qué hace primero de todo, qué debe hacer un programa de seguimiento? ¿Y por qué? Porque queremos incrementar las cosas buenas y minimizar las malas, esencialmente. Entonces queremos maximizar la producción y reducir el costo de las operaciones de la empresa. Queremos que cuantificar el desempeño del equipo BESS, dice cuantificar, ¿no? De manera un número, ¿ok? Cuantificar el desempeño del pozo y del yacimiento. Evitar problemas de condiciones inapropiadas para la bomba electrosumergible y para el pozo también, el yacimiento. Queremos detectar anomalías en el sistema de la bomba electrosumergible, ya del motor, bomba, separador, etcétera, y también del pozo de yacimiento. Mantener una historia del desempeño, nosotros tenemos que hacer. Queremos hacer esto del pozo, del equipo y del pozo y el yacimiento. Determinar, corregir fallas, reducir producción diferida y extender vida útil. ¿Qué debería ser un programa de seguimiento? De hacer monitoreo de operaciones de la bomba y del yacimiento. Tiene que tomar un control rápido de la situación, ya sea control remoto o tan pronto se pueda, si no está automatizada esa parte, pues detectar alarma e ir al pozo y tomar la acción que tenga que ser. Determinar el tiempo de operación, cuánto tiempo estuviste operando y cuánto tiempo estuviste parado. Asistir y ayudar a las pruebas de los pozos, cuánto estamos produciendo, ir a medir eso, que a veces esa medida se hace y no se... Y podemos asistir en esto. Producir los reportes de las bombas, producir los gráficos de tendencia, evaluar el desempeño y comparar con gráficas del fabricante. Así está la bomba y debería, según el fabricante, debería estar así. Mantener la historia de desempeño, almacenar la especificación detallada de la bomba. ¿Qué tengo allí? ¿Qué tipo de tapa? ¿Qué modelo? ¿Cuál es el material? Todo eso tiene que estar allí. Asistir en la estadística y predicciones de falla. Como se dan cuenta, esto es un listado más largo de lo que generalmente se cree que es tomar una valor de presión y se acabó. Bastante más lo que es un monitoreo. Entonces, adquirir y actualizar datos. Hay cosas que están automatizadas y otras que no están. Lo que está automatizado sucede todos los días, posiblemente cada minuto. Lo que está manual, tan frecuente como sea posible. Y esto va a depender de la logística y las condiciones que tenemos en el campo. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo, queremos hablar de la medida de producción del pozo, la medida oficial, y tenemos un separador de prueba o un tanque de prueba que estamos compartiendo con 60 pozos. Obviamente, si las pruebas son de 24 horas, vamos a tener que esperar 2 meses para probar el pozo, porque un pozo por día son 60 pozos, cada 2 meses podré medir. O cada mes si la prueba es de 12 horas. Y así vamos.
entonces eso nos afecta. Pero si tenemos, por ejemplo, medidas online con medidas de flujo multifásico, entonces podemos, portable, se podría llevar al pozo, o un separador portable, eso se hace bastante en el Medio Oriente. Entonces podemos hacerla con más frecuencias, en donde queremos hacerlo. Una vez que vemos si el equipo está ok, optimizar. Si el equipo tiene un problema, tenemos que entender, por eso es tan importante el monitoreo, que no hay oportunidad o poco más de optimizar en un pozo con un mal diseño o un equipo que ha fallado, presenta problemas. ¿Qué problemas podemos hacer? Hay que diagnosticar. A veces se pueden hallar correcciones y soluciones sencillas, como ajustar la frecuencia, cambiar unos parámetros de protección que están inadecuados, que hacen que el equipo se parara con mucha frecuencia de manera innecesaria, o hay otras correcciones que son más fuertes, que hay que hacer una intervención en el pozo, hay que hacer un workover. Y entonces, bueno, esto es una tarea difícil cuando tenemos que diagnosticar, cuando tenemos un problema. Pero hay que hacerlo y es parte del seguimiento. Otra cosa que pasa, entre más cantidad de variables y mayor frecuencia de adquisición, podemos detectar más rápido la anomalía o problema. Si nosotros tenemos la presión de fondo online, podemos detectar todas aquellas cosas que tengan que ver con la presión de fondo online prácticamente de manera inmediata. Si no la tenemos y tenemos que hacerlo de manera manual, tomar un nivel con un ecometer, entonces, bueno, todo lo que tenga que ver con esa medida se podrá detectar con la frecuencia que haga eso. Entonces, por eso hay que tratar de tener la mayor cantidad y la mayor frecuencia. Al tener más variables y más frecuencias, se reduce la incertidumbre de las causas, porque podemos discernir lo que está pasando. Una de las cosas que voy a hablar de manera frecuente acá es hacer comparaciones con cuando vamos a un médico, porque nos sentimos mal y queremos un diagnóstico. Si el médico llega y el médico no toma ni la presión, ni la temperatura, y te hace un diagnóstico, hay que tener cuidado, a menos que sea un diagnóstico muy evidente, que sea, si llega con una fractura abierta, pues realmente no hay que estar tomándote la temperatura porque se ve la fractura abierta, ¿no? Pero si tenemos un problema en nuestro organismo, de problema metabólico, pues tiene que tomarse esas medidas. Y entre más medidas tomen, si ahora además de la presión, la temperatura, me hace una radiografía, me hace un ecosonograma, me hace otras pruebas, pruebas de sangre, etcétera, más información tengo para poder discernir, porque hay veces que un mismo problema tiene bastantes síntomas parecidos, pero se ve la diferencia cuando se toman medidas adicionales. ¿Ok? Se puede corregir o aminorar efectos. Cuando detectamos lo que está pasando, en algunos casos podemos corregir, y a veces no se puede corregir, pero por lo menos se aminora el efecto, se toma una medida que reduzca los efectos. Se puede planificar mejor la acción correctiva. A veces nos damos cuenta que podemos de manera temporal estar en esa condición y que la solución requiere otras cosas más adelante, requiere tomar una medida adicional que no tenemos en ese momento, pero planificamos o requiere hacer un workover, pero ya podemos hacer una preparación mejor para esa intervención. Por ejemplo, podemos empezar a tomar datos para hacer un diseño mucho mejor para que el problema que tengamos actualmente no vuelva a suceder. Se puede aprender más del problema por tener más información. A veces, no solo es que diagnosticamos el problema, sino que podemos aprender del problema. Si tenemos un problema de interferencia de gas, bueno, pero vamos a aprender un poquito de esto. Vamos a tomar tales medidas a ver qué pasa si esto me mejoró la situación o no.
ya detectaste el problema, toma algunas medidas y vas aprendiendo el problema. Particularmente el problema del gas se puede presentar a ciertos caudales, pero a otros caudales no. Entonces podemos aprender con el sistema, pero tenemos que hacer un buen monitoreo. Y finalmente, al tener más data, nuestros modelos de simulación del pozo los podemos afinar y tenemos modelos más precisos. Y eso es bastante, o sea que se puede hacer muchísimo con los datos. Muchas veces pasa, lo vi dando unas consultorías, que se adquieren muchos datos y no se usan. Entonces, esencialmente, tenemos un sistema SCADA que toma una cantidad de datos que nos está llenando el disco duro y no le estamos sacando provecho a eso. Es muy poquito lo que se está haciendo. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Otra cosa importante, cuando me hablan de monitoreo. No, estamos monitoreando el pozo. Sí, bueno, necesito saber qué variables están midiendo y dónde. La presión ¿dónde? Bueno, la presión en cabezal, la temperatura en cabezal. A veces no se toma la temperatura en cabezal y es bueno, bonito y barato de tomar. La corriente ¿dónde? La corriente en el variador o la corriente después del transformador elevador. El voltaje ¿dónde? Voltaje en el variador o voltaje en el transformador elevador. El caudal que está midiendo, agua, petróleo, gas, ¿dónde? Porque a veces pasa que tenemos un electrosumergible y el gas se están separando del casing, lo están venteando. Entonces, el gas que está midiendo en el separador de prueba es el gas que pasó a través de la bomba. Pero por el contrario, si estamos midiendo, si el gas que sale del casing lo conectamos a la línea de flujo, pues estamos midiendo el gas total. Pero si no estamos midiendo el gas que pasa sobre el casing, estamos midiendo el gas total, pero no sabemos que también está funcionando el separador de fondo. Entonces estás midiendo el gas total y estás midiendo el gas, la cantidad de gas de casing. O sea, tenemos que ser muy, muy precisos. Estamos midiendo el agua. ¿Cómo estás midiendo el agua? ¿Con qué frecuencia? ¿Es con un separador, con una medida multifásica? ¿Es contra un tanque? ¿Cuál es el error de eso? Etcétera. Variables de fondo, temperatura. ¿Temperatura dónde? Temperatura del motor, temperatura a la entrada de la bomba, a la descarga de la bomba, porque a veces se instalan, no siempre se instalan todos los sensores. Estoy midiendo la presión de entrada con un sensor, con un nivel, estoy midiendo vibraciones que estoy midiendo, con qué frecuencia. Es online, es diariamente, es semanalmente, mensualmente, anualmente. Por ejemplo, presiones estáticas de yacimiento. Bueno, estamos haciendo simulaciones de esa presión estática. Esa presión es de hace 5 años. Por favor, vamos a actualizar eso. No, pero es que hay que cerrar el pozo. De vez en cuando hay que cerrar el pozo para tomar la presión estática. Que se va a quedar el de producción de yacimiento. Se quejarán, pero si no tenemos eso, tu modelo y tu predicciones van a ser bastante malas. Entonces, estas cosas hay que hacerlas. A veces tienes un pozo vecino, podrías tomar una estática en un pozo vecino que está cerrado. Hagamos cosas. Entonces, estas cosas hay que hacerlas. No solo es ir a ver la medida del manómetro o el sensor de fondo. Hay que hacer muchas otras cosas. ¿Esa medida es directa o es inferida? Hay sensores que miden directamente el caudal, cuya salida, por ejemplo, los medidores Vortex dan como salida caudal. Los medidores de gas con placa orificio, ellos realmente miden caída de presión a través del orificio y se calcula. O sea, a veces el cálculo está mal hecho, usaron un diámetro de orificio que no era, etcétera, etcétera. Entonces hay que saber que son medidas directas e indirectas. ¿Qué medimos en superficie? Discos de corriente. Podemos medir temperatura de cabezal, presión de tubería y presión en cabezal, los caudales, petróleo, agua, gas, el separador, muestra de agua, cortes de agua online. Hay unos sensores que hacen estimados de corte de agua online. Esos son relativamente baratos, se pueden instalar.
es importante, nos da más información. Sensores de sólidos encabezados no miden cuantitativamente cuánta arena estás produciendo o sólido, pero sí tiene una medida cualitativa porque esencialmente es un micrófono que se pone después de un codo y entonces este micrófono escucha los golpes de la partícula contra la pared. Entonces es una medida cualitativa, pero da una idea si se están produciendo más o menos sólidos. Se pueden detectar ciertas anomalías fuera de lo esperado, pero no se puede asegurar que todo esté bien. ¿Qué significa esto? La temperatura interna del motor, vibraciones internas, no pueden inferirse como diseño de superficie. Con el disco de corriente puedo hacer inferir algunas cosas, pero no puedo decir todo con precisión. A veces también podemos decir, hay una frase muy interesante, con ciertos parámetros de superficie puedo decir lo que no está sucediendo. Bueno, el pozo está produciendo, no está muerto. ¿Ok? Tiene producción. Está consumiendo algo. Está consumiendo una cantidad considerable de energía. Pero eso no me puede decir que también está la bomba. Me está diciendo que por lo menos está haciendo un consumo. ¿Ok? Pero si tengo un eje roto, podemos decir, no tiene un eje roto porque el consumo de potencia es suficientemente grande y tenemos producción de fluidos. ¿Okay? Por lo menos no fue si se partió sería en las últimas etapas de arriba, pero no en la base del motor. A veces lo único que tenemos, porque no tenemos sensores de fondo. Antes fueron instalados, pero ya no está, se dañaron los sensores o sencillamente no se instalaron. Generalmente en los pozos de lento sumergible, casi anteriormente, cuando estoy hablando del año 90, los sensores de fondo eran una cosa poco común, pero ya se ha vuelto bastante frecuente y prácticamente en las instalaciones nuevas en los países que yo he estado, instalar los sensores de fondo casi que es una directiva de buenas prácticas de todas las compañías que he visto, ¿no? Pero podría ser, no ser este caso, ¿ok? Entonces, con los discos de corriente de superficie, el comportamiento del disco de corriente me dice algo. Entonces, por ejemplo, este disco me dice que la cosa por lo menos no está prendiéndose, apagándose. En esto vemos, en el disco superior derecho, vemos la interferencia por gas, que se arranca la bomba y poco a poco bajando el consumo llega lo que se llama la interferencia como tal al principio hasta que llega el bloqueo y se apaga. Está el tiempo de espera, se vuelve, se arranca y así va. Este es un pozo, por ejemplo, donde digamos que un pozo con poco gas, o podríamos pensar que es un pozo de agua, entre comillas, que por baja corriente, por bajo consumo, se apaga. O sea, aquí se apagó porque el protector por bajo consumo apaga el sistema. Este es un pozo que si bien tiene gas, no termina de tener bloqueos. ¿Ok? El pozo está al límite de generar problemas, pero esto nos daría una idea de que tal vez en la siguiente completación a futuro para instalar un manejador de gas o un equipo que tenga mayor capacidad para que esta línea se vea así normalita. Y este es un pozo que aumenta el consumo eléctrico hasta que llega a un límite donde el protector por alto consumo se dispara. Aquí tenemos otro donde vemos unas rayitas, unos spikes en la corriente que parecen un problema del sistema eléctrico de otros pozos que están arrancando en otra parte. Algo está pasando, pero no es exactamente del equipo que estamos viendo. Entonces, yo no puedo decir con este disco que está normal, en corriente, consumo de corriente, que la bomba no esté desgastada o está nueva.
Lo único que sé es que por lo menos no está inestable, no tiene problema de gas. Aquí no puedo decir que esto esté estable. Entonces, para eso le digo que te dice ciertas cosas, pero no te dice todo. Esto es una guía importante. Otras menciones desde superficie que puedo tomar, menciones de fondo desde la superficie. Es otra cosa. Usar el comité como una herramienta complementaria de diagnóstico. Cuando no se tienen sensores de fondo, el registro acústico, sonólogo, comúnmente conocido de comité, utiliza una pistola de gas de nitrógeno y un micrófono en superficie para determinar la profundidad y el nivel de líquido en un pozo desde superficie. Con el comité podemos determinar bastantes cosas, información. Podemos tomar un nivel estático, es bastante bueno, podemos poner una estática en un pozo vecino o en el mismo pozo que está cerrado. Cuando el pozo se cierra por alguna cosa, se paró la bomba por alguna situación y ha estado varios días parada, eso pasó. A veces por situaciones, el pozo está muy lejos, no se puede ir, la situación del COVID, etcétera, que se apagó. Y aprovechen esa situación y tomen un nivel estático. Podemos hacerlo con el comité. Si no tienen un sensor de fondo, para obtener un sensor de fondo, toma un nivel estático. ¿En ese pozo? No, así no podría ser. El mismo yacimiento. El nivel dinámico de fluido en el revestidor, estimar la presión estática de yacimiento, estimar la presión de entrada y la presión de fondo fluyente, localizar la profundidad aproximada de hueco en la tubería del revestidor y también, podemos que no aquí se me olvidó, con el comité podemos medir la cantidad de gas que está saliendo, que está fluyendo a través del casing. Eso es muy importante, ya se me olvidó ponerlo acá. Esa es una medida que no vas a poder hacerlo con el separador de producción en la prueba. ¿Cuánto gas está pasando? Es decir, si nos estamos pasando a través del anular, está pasando, qué sé yo, 300.000 pies cúbicos de gas al día por anular, y nosotros estamos midiendo en el separador de prueba todo el gas y tenemos 150.000, significa que a través de la bomba, a lo sumo, como gas libre, a lo sumo pasaban 50.000 pies cúbicos al día. Es un poco menos porque tenemos que restarle el gas de solución, pero a lo sumo pasaban 50.000 pies cúbicos al día a través de la bomba. Eso nos dice mucho, porque nos dice realmente qué tan severa es la situación de la bomba con respecto al manejo de gas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, se instala un sensor, se instala un sensor de presión y también un sensor de micrófono. Se hace un disparo en superficie, el eco regresa, se toman los tiempos y el dispositivo con el software es capaz de determinar dónde está el nivel de líquido y también es capaz de determinar si hay hueco en la tubería por encima del nivel de líquido, también nos va a ayudar. Entonces es bastante útil para el pozo electrosumergible cuando no tenemos sensor de presión. Y bueno, también tenemos sensor de presión, no es malo tomar un nivel de líquido y verificar si nuestro sensor de presión está funcionando más o menos bien. ¿Okay? Y podemos determinar otras cosas como la columna de gas, esa columna de líquido tiene gas, podemos hacer otras cosas interesantes. Y como le dije, la cantidad de gas por el pez. Sensores de fondo. Los sensores que tenemos, sensor de presión, y tenemos sensor de presión de entrada, sensor de presión de descarga. ¿Qué hago con la presión de entrada? ¿Para qué me sirve ese sensor? Vamos a proteger la bomba contra bombeo vacío, que no tengamos líquido. Pero para poder hacer eso, tenemos que medir la presión de casing en superficie. Muchas veces pensamos que cuando tenemos 1000 libras de presión de entrada, tenemos buen nivel de líquido. Y eso no necesariamente es cierto. Si tenemos 1000 libras de presión de entrada a la bomba y tenemos 1000 libras de presión en el casing en superficie, significa que no tenemos líquido en la bomba. Entonces, no se fíen únicamente con la presión de entrada. Esto es un ejemplo que les doy para que vean que entre más variables tengo, más precisión tengo en mi diagnóstico.
Si nada, si estoy tomando la presión de entrada online, pero no estoy midiendo la presión de superficie, no estoy haciendo mucho. Estoy perdiendo bastante información y me puedo estar creyendo que tengo una situación favorable y en realidad no la tiene. La presión de descarga. ¿Para qué la usamos? Para proteger contra un cierre de accidentalmente cerraron el cabezal en el pozo, la línea de flujo la cerraron, se presuriza, o en aquellos pozos que tienen válvulas de seguridad dentro de la tubería, eso lo usan bastante en el Medio Oriente, tienen válvulas de seguridad como a 100 pies dentro del pozo. Eso lo utilizan bastante. Se puede haber cerrado esta válvula y tener la bomba prendida con la válvula de seguridad cerrada y nadie se ha dado cuenta. Taponamiento de tubería de producción o la misma línea de flujo, eso puede pasar. O tapones de fluido pesado que se apagó la bomba, el crudo pesado, cuando el crudo no está fluyendo, pues ese petróleo se va a enfriar y su viscosidad se pone muy, muy grande, puede llegar a valores extremos y prácticamente es un tapón de una melcocha que funciona prácticamente que es un sólido, prácticamente. Pudo haberse ido taponando con asfalteno o deposiciones de carbonato, se puede pasar. También podemos usarlo para ver la diferencia entre la presión de entrada, el diferencial entre presión de entrada y salida, para ver si estamos llegando a los límites de la bomba, presión de estallido o máxima presión que puede dar la bomba. Para eso se usa ese sensor. El de temperatura. ¿Para qué usamos el temperatura de entrada? Esencialmente, el sensor de temperatura de entrada, cuando empieza a subir la temperatura de entrada, notoriamente lo que estamos viendo es un poco de medida de recirculación. Podría ser también por razones de que se me está subiendo mucho la temperatura del motor, pero más que todo un sensor de recirculación. ¿Ok? Tenemos temperatura de bobinado del motor. La temperatura de bobinado del motor es para proteger el motor de que se queme. ¿Ok? Y esto cuando sucede puede pasar cuando tenés bajo flujo, puede ser por recirculación, tenemos alto flujo, en bajo flujo, o tenemos alta carga, o cualquier otra cosa que caliente el motor. Por ejemplo, cuando se nos quedan incrustaciones en carbonatos en el motor, eso tiende a subir notoriamente la temperatura del motor porque prácticamente es un aislante que no deja escapar el calor del motor. Vibración y fuga de corriente. Las vibraciones esencialmente de fondo, estamos viendo, poniendo atención a daños mecánicos o problemas que tienen que ver mecánicos. Una de ellas es alta producción de sólidos, alto desgaste del mecánico del equipo, y puede ser que podamos estar llegando a frecuencia de resonancia, que estamos operando en frecuencia de resonancia y estamos generando problemas mecánicos. Y tenemos hay otros sensores, hay uno que se llama de fuga de corriente, que está midiendo la degradación eléctrica del sistema, estamos viendo la pérdida de aislamiento y que se me está empezando a ir una fase a tierra. Son las cosas que estamos viendo. Ahora bien, cuando combinamos mediciones online con explicaciones de equipos, ¿qué podemos hacer? Que son cálculos con variables medidas. Las medidas normalmente son utilizadas solo para alarmas, corriente muy baja, muy alta, presión de entrada muy baja, muy alta, comparadas con valor fijo para cada cosa. Más información puede ser obtenida de las mediciones cuando se usa las especificaciones de los equipos de fondo. Tengo especificaciones de la bomba, sin tantas etapas del modelo X225. Tienes el modelo de la bomba, por lo tanto tienes la curva
de desempeño de esa bomba que la da el fabricante, entonces puedo saber más. Especificación del motor. ¿Qué motor tienes instalado? Tenemos instalado el motor de 200 HP a 60 Hz de tanto voltaje, un voltaje nominal de 2000 voltios y 30 amperios. Tiene la especificación del motor. Con eso podemos hacer ciertos cálculos. Tenemos el reporte de instalación. Bueno, cuando se instaló, se pasó por cerca de un dogleg severity fuerte, entonces puede ser que se haya sufrido el cable, es posible. Entonces cuando nos va a dar ciertas indicaciones, tenemos lo que eran los valores de resistencia en ohmios de las pruebas que se hacen durante la bajada. Sabemos qué son los valores con los cuales los dejamos y podemos comparar cómo estamos ahora. Y necesitamos tener los valores esperados de diseño y operación. ¿Cuánto se supone que este motor que instalamos? El motor nominalmente es de 30 amperios y 2000 voltios. Pero para la condición de operación este motor debería estar consumiendo 20 amperios a tal voltaje. Eso es lo que dice el diseño. ¿Cómo está la operación? Estamos consumiendo 15 amperios a tal voltaje. Algo no está cuadrando. Eso también es importante. Algunos indicadores tienen presión aceptable, otros tienen más errores, pero muestran la tendencia clara. ¿A qué se refiere esto? Cuando yo combino la presión de la bomba con la presión de entrada y salida, puedo hacer un estimado más o menos del caudal que está pasando por la bomba y tener una idea de lo que está pasando en el pozo. Y puedo ver si es lo esperado, si ese caudal que estoy bombeando estimado, que no fue medido en el separador de prueba, en el tanque de prueba, sino estimado con las variables de presión de entrada y salida y conociendo la bomba, que si está dentro del rango. Recuerden que una cosa es el caudal en superficie y otro es el caudal en fondo. Sobre todo cuando tiene un fluido de una API 30, 40, los factores volumétricos y bajo contenido de agua, los factores volumétricos pueden ser del orden de 1.3, 1.4. Es decir, que abajo puedo tener 30% más volumen que arriba. Entonces, si yo creo que estoy dentro del rango porque estoy usando el caudal de arriba, puedo equivocarme y estar fuera de rango. También es importante saber dónde estoy operando respecto al yacimiento. La presión de fondo, la presión de la entrada de la bomba es tanto, la bomba está a 1000 pies del yacimiento, por ejemplo. Si estamos al frente ya tenemos la presión de fondo fluyente, pero si estamos, entonces tenemos que hacer un cálculo para saber cuál es la presión de fondo y cuál es el caudal. Y entonces podemos darnos cuenta si esa presión de fondo está cerca o lejos de la presión estática. Podemos darnos cuenta qué tantos barriles están saliendo y si eso coincide con la curva de afluencia del pozo, de manera que podemos decir el yacimiento no está aportando lo que debe ser de acuerdo a lo esperado por las permeabilidades, etc. Entonces eso también es parte de monitoreo. Combinando misiones con equipos. Estimación de caudal. Si se dispone de zona de presión de entrada y descarga de la bomba, también se puede utilizar para calcular el caudal que está produciendo en ese momento. La idea es usar la curva de desempeño de la bomba con un medidor virtual. Es necesario conocer el modelo de etapas y el número de etapas instaladas. Con un procedimiento online de la producción y control de calidad para evaluación de prueba de producción. Permite verificar si el caudal de fondo está en el rango de la bomba. Estas dos cosas son muy importantes. No se pretende que la estimación de caudal con sensores de fondo reemplace la medida oficial en tanque o en separador de prueba. No estoy diciendo eso, pero supongan ustedes que, cuento casos que he visto en Medio Oriente, que los pozos se miden cada 3 meses. ¿Ok? Entonces, lo medí el 1 de diciembre, de enero, y lo voy a medir enero, marzo. Lo voy a ver el 1 de abril, 3 meses después. La medida de el 1 de enero fue 3000 barriles. La medida del
Y yo estoy asumiendo desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo que estoy produciendo 30.000 barriles. Mido el día 1 de abril y tengo 500 barriles. Ajá. La pregunta es, durante 3 meses has estado asumiendo que ese pozo estaba produciendo 3.000 barriles y estaba haciendo cálculos volumétricos, buscando producción en otras partes. Entonces es un problema, porque es muy difícil hacer seguimiento y a nivel de campo tiene unos barriles que no sabe dónde están, porque el pozo está operando, pero no está operando como tú creías, porque no tienes sino presiones. ¿Ok? Entonces no sabes lo que estaba pasando y asumiste. Entonces tienes unos barriles perdidos que lo hubieras visto fácilmente con esto. Lo otro que puede pasar, entonces yo con esto puedo decir el día 1 de enero lo medí, calibré el sistema y el día 2, día a día, hora a hora, online te puedo decir cómo está el pozo. Bastante bien. Lo hice eso. Cuando tienes buenos datos, 2% de error entre lo estimado y lo calculado. ¿Ok? Funciona bastante bien. Esto lo doy en webinars especiales avanzados de monitoreo de BES. Y funciona sorprendentemente bien. Lo otro es que nos sirvió también allá en Medio Oriente para el control de calidad. ¿Qué significaba? Poner el pozo a prueba. Entonces, en una prueba de 12 horas, 24 horas, que tú quieras, es muy triste darse cuenta, después que pasó el día completo, que había una válvula que estaba mal, que estaba abierta, que no estaba, que estabas midiendo mal y perdiste dinero y tiempo. ¿Sí? Yo en la prueba estoy haciendo estimado, es decir, ¿cuánto te está dando la prueba, la primera hora? La predicción es 500 barriles. Hay algo malo porque online yo estoy midiendo 3.000. Entonces la persona va, chequea y eso no vemos. Ah, disculpa, que había una válvula, el pozo que no se había puesto a prueba, no habían puesto las válvulas en el múltiple de producción para direccionar el pozo, no se había hecho la cosa y estaba. Eso está mal. Entonces, bueno, no se perdieron 24 horas, se perdió 1 hora o media hora y se hizo la corrección rápida, ¿no? Y eso nos ayudó bastante a no perder dinero ni tiempo. Permite verificar que el caudal de fondo esté dentro del rango. Una cosa muy el caudal en superficie, otra en fondo. También el sistema nos va a permitir decir si esto está funcionando como debe funcionar. Evaluación de yacimiento. Una vez que yo tengo el caudal online, entonces puedo evaluar cómo está la curva de afluencia online. Entonces, la presión estática, la presión fluyente, necesita cálculos adicionales. Si la bomba no está instalada a la cara de la harina, tengo que hacerlo. Puedo ver la curva de afluencia de yacimiento. Inclusive se pueden realizar pruebas de restauración build-up drawdowns para determinación de permeabilidad de daño. Esto se puede hacer también. No me tocó hacerlo, no tuve la oportunidad de hacerlo, pero hay papers al respecto y es bastante interesante porque muchos de los sistemas electrosumergibles no tienen el white tool. Entonces está la bomba y como está la bomba, no puedo bajar un sensor de estos de fondo para hacer un cierre, hacer la prueba de build-up, porque no puede estar la bomba atravesada. Sin embargo, se puede tomar un build-up con los sensores de fondo. No es tan bueno, tan calidad, pero es bastante más que no hacer nada. De hecho, se aprovechan las paradas, si son paradas largas no programadas o paradas largas programadas, y se toman los datos del sensor para hacer un build-up. Estamos tomando datos muy valiosos para la gente de yacimiento y para la gente de producción. Evaluación de condiciones de equipo. Determinar el problema requiere monitoreo. Esto requiere información adicional, condiciones de diseño, condiciones de operación, valores esperados. Para el mismo síntoma hay varias posibles causas. Esto es complicado. Lo otro es que hay problemas fáciles de identificar y fáciles de remediar. Hay problemas fáciles de identificar y difíciles de remediar. Hay problemas difíciles de identificar y fáciles de remediar. Hay problemas que son difíciles de identificar y difíciles de remediar. O sea, no crean que el diagnóstico es una cosa que si lo conseguí fácil, ya puedo. No, no. Esto es complicado por
Por eso y porque hay varios mismos síntomas para varias causas. Entonces, hay que discernir cuál es el problema real. Por ejemplo, en esta tabla le estoy mostrando síntomas aparentes. Ninguna producción o producción por debajo de la capacidad de diseño de la bomba. ¿Qué puede ser? Posibles causas. El cabezal descarga el head, aquí el head es el head, en la altura de la bomba no es suficiente para lo que crea. Tiene la bomba rotando, el motor rotando de manera inversa. Tienes una fuga en la tubería, tienes un hueco en la tubería, tienes una obstrucción en la línea de flujo. O sea, hay varias causas y diferentes acciones correctivas. No es lo mismo. Primero, no piense que con el síntoma ya tengo todo. Hay que ver las posibles causas y ver cuál de ellas es la más probable. O sea, hay que analizarlas todas. Por eso es que es tan difícil. Análisis de falla de vida útil. En producción de pozos de vez solo es posible la inspección y mantenimiento preventivo del equipo de superficie. La gente que hace mantenimiento preventivo, que está acostumbrada a trabajar con equipo de superficie, puede ir al separador, puede ir al compresor, a la planta eléctrica y verla y tocarla con los ojos. Y si hay algo malo, pues, sin hacer en superficie, puede hacer un cambio sin hacer un workover, ¿no? Nosotros no tenemos eso. Nosotros no podemos hacer una inspección de la bomba. No podemos pasar por dentro de la bomba y por dentro del motor a ver qué pasó. Eso no podemos hacerlo. Entonces, y ni podemos hacer un mantenimiento preventivo. Cuando tenemos equipo en superficie, vamos a hacer un mantenimiento preventivo, le vamos a cambiar unos sellos, una cosa, y mañana, en una hora, ya le cambiamos lo que pensábamos que había que cambiarle, le cambiamos el aceite. Eso no se puede hacer aquí. Entonces, ¿qué cosas son las que reducen la vida? La temperatura del motor. La temperatura, cuando es alta, reduce la vida del motor, la del cable. El número de interrupciones. Si yo prendo y apago una con mucha frecuencia, vamos a decir que en un mes tengo 15 paradas o 10 paradas, ese equipo va a durar menos. ¿Por qué? Porque en la sección de sellos, el aceite se me va a contaminar más rápido. El eje y el motor se vieron expuestos a estrés mecánico y estrés eléctrico durante los arranques extremos. Entonces, eso le reduce la vida. La calidad de instalación, cómo fueron los empalmes, los cables, cómo fueron los penetradores, eso afecta bastante. Las prácticas operativas, la bomba está operando fuera de rango y no nos dimos cuenta. Las prácticas de diseño, cuáles fueron los factores de seguridad que pusieron en el motor, cuáles fueron los materiales que usamos, eso afecta a la vida. El motor está sobrecargado, hay arena, hay escala, o sea, ¿qué son estos? Esquele, carbonato de calcio, asfalteno, hay eso. Hay una configuración inadecuada del equipo, que no es lo mejor que pudimos haber instalado allí. Incluso la posición de la bomba por encima, por debajo de las perforaciones. White tool, no pusimos white tool, sí pusimos todas esas cosas. Hay corrosión de CO2, H2S. Todo esto nos va a afectar. Ítem fallado de su casa. Es irracional hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. ¿Qué significa esto? Si nosotros no hacemos análisis, si no determinamos el ítem fallado y la causa raíz, que son dos cosas diferentes, entonces el problema va a persistir. ¿Ok? Tenemos que determinar qué fue lo que falló y cuál fue la causa raíz. Por ejemplo, puede ser que la bomba se desgastó por arena. Entonces, ¿cuál es la causa raíz de esto? La causa raíz es que no se puso ningún material
más resistente a la arena, ni ninguna, ni en la completación se hizo algo para evitar la entrada de arena en la bomba. No se usaron liners realineados, no se usó un gravel pack, se dejó tal cual como está. Entonces, el ítem fallado es el eje se partió. ¿Por qué? Porque se bloqueó con arena. Ese es el ítem fallado, el eje, o la bomba se desgastó, ese es el ítem fallado, pero la causa raíz no es esa. La causa raíz es que no se hizo nada para el control de arena y disminuir los efectos de la arena. Esa es la causa raíz del problema. Estadística de vida útil, mean to failure. Una cosa son los reportes y otra son las predicciones. ¿A qué me refiero? Una cosa es, bueno, lo estamos viendo actualmente con el COVID, cuántas personas se han infectado y cuántas personas lamentablemente han fallecido. Y otra cosa es, ¿cuál es la predicción para este año? ¿Cuándo podremos salir a trabajar? ¿Cuándo podremos salir de viaje? ¿Sí? Los reportes es pasado. Del pasado se aprende, pero lo más importante son las predicciones. Entonces, una cosa es que me digan, en este campo hay una vida media de 2 años. Esa es la estadística. Muy bien. Ahora, en el pozo A, que tiene 6 meses operando, la pregunta interesante es, ¿cuál es la probabilidad de que ese pozo falle en los próximos 3 meses? Y eso da un número. Eso da 10%, 20%, depende de lo que se calcula. La predicción es muy importante porque nos ayuda a planificar. Si yo calculo para cierto pozo, me da que la predicción de falla en el próximo a finales de los próximos 6 meses, la probabilidad de falla es 10%, no me voy a preocupar mucho de poner ese pozo en diseñarlo y pensar una nueva completación, un nuevo equipo, porque es poco probable. Ahora, si calculo ese número, eso me da una probabilidad de falla de 95% en los próximos 6 meses. La acción inmediata es, vamos a empezar, todavía el pozo no ha fallado, vamos a empezar a tomar datos, a hacer diseños y a pedir precios a los proveedores para ver, empieza a hacer, no va a esperar a la falla para empezar a hacer datos. Eso se llama tener una actitud correctiva, no predictiva. O sea, voy a corregir el problema, pero lo dejé que sucediera. Eso no pasa en los aviones. Tú no esperas que el avión se caiga para arreglarlo, ¿no? En la industria de aviación es muy importante eso. Entonces, si recolectamos reportes sin acciones correctivas, tenemos una misma vida útil que para las condiciones y prácticas del campo. Se mantiene. Para mejorar las prácticas debemos realizar un análisis de la causa raíz para evitar que esto vuelva a suceder. La industria es un ejemplo de esto. Cuando el último avión que diseñó Boeing, se cayeron 2 aviones nuevos y la acción inmediata fue ningún avión de esos vuelve a volar hasta que no se sepa qué pasó con los anteriores. Se consiguió el problema, se corrigió y ahora están, después de un año y pico, están permitiendo volar otra vez estos aviones. ¿Ok? Además, es importante que en la industria de la aviación no solo que se aprende, sino que los datos son públicos. Ese es otro problema que tenemos en el personaje, que yo veo que mucha gente, los datos de falla son un secreto que yo me guardo para que no me regañen. Eso no es lo... Tenemos que compartirlo para poder aprender todo. Y por cierto, hay una base de datos de falla a nivel mundial que la gente descifra. Y la idea es que aprendamos de esto. ¿Okay? Que es la última que estoy nombrando. El apropiado seguimiento de pozos, conclusiones de recomendación. El apropiado seguimiento de los pozos bomberos es de gran importancia, pues este evento de levantamiento de unidad puede reducir su vida útil y rendimiento con una operación inapropiada. El monitoreo de B es relevante por los elevados costos de los equipos B, además de ser un método utilizado con altos caudales de producción, por lo tanto el costo de la producción diferida y las implicaciones de la producción diferida son grandes. Entender la variable del equipo de monitoreo existente, su propósito y alcance es fundamental en la evaluación de electrosonible para garantizar una operación apropiada.
El seguimiento detallado involucra mucho más que la toma de valores y el uso de alarmas. Bueno, gracias por su tiempo. ¿Alguna pregunta que haya notado, Marimar? Sí, muchísimas gracias, Sergio, pues, por todas estas interesantes aportes y explicaciones. Y sí tenemos algunas preguntas y las voy a realizar en el orden en que las pude rescatar del chat. Permíteme un momento. Por acá nos pregunta Eric Montes, nos saluda desde la Universidad Industrial de Santander y quisiera preguntar qué experiencias han tenido en el uso de bombas de rango extendido. Observando las curvas de desempeño se observan bajas eficiencias. ¿Qué son las curvas, las bombas de rango extendido? Bueno, pero aunque no tiene que ver con el tópico, porque el tópico es monitoreo, pero bueno, voy a responder. Realmente lo que está pasando es que la bomba le están poniendo otras cosas para, por ejemplo, materiales, le está poniendo los anillos de empuje, todo eso, para que soporte mejor el down thrust o el up thrust severo. Pero si te da, aunque eso lo único que hace, el rango extendido, lo único que quiere decir es que el fabricante te está diciendo que su tiempo de vida no debería haberse acortado por extender ese rango. Suponte que la bomba inicialmente era de entre 2.000 a 6.000 barriles, ahora va de 500 a 7.500. Entonces, lo único que hicieron fue que mecánicamente le hicieron una cosa bomba para que su vida útil no se viera severamente afectada cuando estaba fuera del rango. Pero cuando tú ves la eficiencia, te vas a dar cuenta, que es uno de los tópicos, que el consumo de su eficiencia fuera del rango es muy bajo. O sea, no han cambiado el problema de eficiencia. La eficiencia depende mucho de la geometría de los álabes. Como no cambiaste la geometría de los álabes, sino lo que pusiste fue unos materiales nuevos, etcétera, etcétera, eso no cambiaste la hidrodinámica de la bomba. Entonces, si bien la vida no se altera mucho, entre comillas, su eficiencia fuera del rango es muy baja y yo no lo recomiendo por eso. Vi bastantes casos de eso en unas mentorías que hice para Ecopetrol y lo que vas a ver es eso. Entonces, tienen muy mala eficiencia. Y otra cosa que tenía es tienes que ver la curva de la bomba, porque cuando la curva de la bomba es plana en el rango, eso es una zona que vas a tener baja eficiencia, dependiendo de la eficiencia que tengas ahí, pero además es una zona que te genera inestabilidades. El pozo se pone inestable. Y eso lo estaban viendo. Entonces, por cierto, cuando le preguntaban a la compañía de servicios, mira, ¿y qué caudal y la estabilidad del pozo aquí? El tipo se quedaba callado. Dice, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, como diciendo, me agarraste en el detalle que nos había dicho. Entonces, primero que todo, baja eficiencia. Segundo, ten cuidado con la estabilidad de la bomba, porque muchas veces en esa zona de bajo caudal, sobre todo cuando es muy bajo, no en el alto caudal, sino en rango bajo, la curva tiende a ser plana, inclusive puede tener dos caudales para una misma, entonces eso es peligroso. Muy bueno. Ok, muchas gracias, Sergio. Por aquí preguntaba una persona, no tengo acá su nombre, pero dice, UPC es proveedor del software y hardware, desarrollos propios. Está diseñado en el software con AI, supongo Artificial Intelligence. Le pedí que me ampliara, no sé si me está escuchando acá, está en la sala y quisieras ampliar tu consulta. No sé. No, para estos sumergibles no tenemos ese producto como algo de software vendible ni nada de eso, no. Podemos dar la asesoría y tal, pero no ofrecemos eso. Para estos sumergibles no lo hacemos. Para bombeo mecánico sí se venden bombeo de cavidades progresivas, sí estamos licenciados para vender Rockstar y PC Pump, pero no
electrosumergible no. Pero puedo dar la asesoría. Sí, Eso es otra cosa. exactamente. Tenemos a Eduardo que nos pregunta, tiene 3 consultas. Uno dice, ¿tiene conocimiento sobre cómo se están actualmente monitoreando y diagnosticando los pozos BESS en los campos venezolanos en comparación con otros países? Esa es la primera pregunta. No sé qué están haciendo, porque no he tenido contacto con ellos, pero como te digo, creo que normalmente están instalando sensores en BESS. Ahora, ¿qué están haciendo con las señales de los sensores? No sé. Ok. La otra consulta de Eduardo es si has realizado algún proyecto de inteligencia artificial para la predicción y detección de fallas en pozos con BESS o algún otro método de levantamiento, y de ser así, ¿qué aporte agregó a la cadena de valor de la industria? Mira, el problema de inteligencia artificial, y voy a ser bastante, primero que todo, que se acuerden que yo estudié computación, o sea, que a mí me gustan, me encantan las cosas de computación e inteligencia artificial. Ahora bien, y hablando con personas que han trabajado en este momento, mundialmente, yo te diría que el 90% de las aplicaciones de inteligencia artificial no requieren inteligencia artificial. Hay una sobreventa de esto. Y además tienen cierto peligro. ¿Okay? ¿Por qué? En primer lugar, para inteligencia artificial tienes que entrenar la red neuronal. A manera de ejemplo, yo me bajé una que la puedes bajar por ahí, un ejemplo, para aprender cómo funcionan estas cosas de verdad por adentro, de reconocimiento de letras. O sea, para reconocer que hay una red neuronal pública ahí de datos, para reconocer los dígitos del 0 al 9, 10 dígitos con diferente escritura manual, etcétera, etcétera. La base requiere de muestras, ¿cuántos es que tiene? Como 35.000 muestras, o sea, son como 3.500 ceros de diferente escritura y te mando una foto de un cero, de un cero, de un cero, de un cero, para que tú puedas entrenar la red y tener errores pequeños. Entonces, el problema va a ser número 1, el entrenamiento de la red. Entonces, a veces la vas a tener que entrenar con el mismo pozo y durante un tiempero vas a tener que aprender el mismo tiempo, un pozo de tal que elevado. ¿Okay? Segundo cosa, tú haces reconocimiento de patrones cuando no tienes ni idea de lo que está pasando. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, para el cálculo de caudal estimado, es mejor hacer el cálculo que usar una red nuevamente. ¿Para qué sería bueno? Para reconocer un patrón de corriente. Y este patrón de corriente, ¿qué crees que es? Y si la red es buena, debería decirte más o menos qué es lo que piensa, las posibles salidas y qué tan seguro está de que eso, si lo hace bien, es decir, puede ser bloqueo por gas con un 70% de seguridad. Puede ser tal cosa con 60%. Entonces, eso lo voy a hacer con un software comercial por ahí. Entonces, para bombeo mecánico te decía, viendo la carta de la gráfica, te decía lo que pensaba que era y qué tan seguro estaba de que eso era el veredicto. ¿Ok? Entonces, ¿qué valor? Por ejemplo, participé en un proyecto que eso fue el año pasado, asesorando a una compañía de inteligencia artificial que había sido contratada por Kuwait Oil Company para hacer inteligencia artificial y estimar una falla inminente. ¿Ves? Le mandaron una cantidad de datos que uno de Kuwait del petróleo pensaba que era suficiente, pero es que si ya te dije que para reconocer 10 caracteres necesitas como 3.500 por cada carácter, 35.000 casos de prueba para entrenar la red. ¿Por qué requieres tanto? Porque una red neuronal tiene lo que se llama capas y tiene una cosa de la cantidad de variables que necesita es como hacer un ajuste de datos como de unos 200 parámetros. ¿Eh? Imagínate tú que tienes que tener un polinomio de 200, de grado 200, entre comillas, entonces oye, necesitas una cantidad enorme de datos para hacer un ajuste de 200 parámetros. Para que esta cosa, si tienes 200 datos y tiene, entonces, está forzando el sistema y es una mala predicción. Entonces,
requiere muchos datos. El tipo pensaba que tenía suficiente y realmente hablando con los expertos estos de inteligencia artificial, me contrataban a mí porque estaban perdidísimos, no daban pie con bola. Pero primero de todo, tienes que saber reducir cuáles son las variables que son independientes, porque si no tienes sobredata. Después tienes que limpiar la data, después tienes que interpretar. Si tú puedes hacer una inteligencia artificial, pero es muy bueno que esté dirigido el trabajo de investigación con un técnico especialista en ver para que te diga cuáles son las variables y qué es lo que tiene que ver. Inclusive sería más inteligente, yo les dije a ellos, que tú hagas un programa con un simulador que genere casos de entrenamiento para la red, porque el problema es que posiblemente tienes 500 pozos que están operando bien, 10 que están operando mal, y entonces, y uno que tiene un caso extremo que nunca ve, uno con asfaltero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando entrenan en la red, imagínate que tiene una línea recta, te comienza, tiene un punto loco ahí que es el asfaltero, entonces la red lo va a ignorar, porque no tiene suficientes casos de entrenamiento para eso. Entonces, es un problema, no es tan sencillo. Ha agregado cierto valor, no es lo que la gente piensa que es. Por ahí hay uno que te dibujaba unas trayectorias, había otro que me pareció un poco más interesante, que te decía cuáles eran las variables que tenías que ponerle más atención, que eran las que estaban incidiendo más en la vez. Pero realmente yo creo que las redes neuronales son para otras cosas, como para reconocer caras. Tú no puedes definir una cara con valores if then, no sé, cuando no hay ecuaciones para reconocer un rostro, no hay ecuaciones para enseñarle a manejar un carro. Entonces, para estas cosas son, pero no creo que te vaya a aportar mucho y va a requerir muchísimo datos. Si la tienes, para entrenarlo te va a requerir muchos datos que tú crees que tienes y en realidad no los tienes. Ok. ¿Alguna otra? Sí, tenemos cuatro preguntas más. Ender Castellano pregunta que si tenemos algún software que detecte y maneje y actúe cuando un pozo tiene alta GOR, alta relación gas-petróleo, y el mismo bloquea la bomba electrosumergible. Si tienen algún Software que detecte, maneje y actúe. El problema del gas liebre es que tiene algunos síntomas. No hay un software como tal que te detecte eso. Puedes hacer algo que te dé unas alarmas, pero como te dije, tú no puedes estar seguro porque el primer punto es que hay varias cosas que pueden tener el mismo síntoma. ¿Me entiendes? Entonces, y además, una vez que lo detectas, la acción correctiva es muy importante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Entiendes? Eso es otra cosa que es importante. ¿Qué vas a hacer cuando? Y hay otra cosa, además, hay una cosa que se llama interferencia por gas y otra que se llama bloqueo por gas. Entonces, cuando tienen bloqueo por gas, eso es fácilmente detectable. En el bloqueo, la producción se va a cero y el consumo de corriente se reduce notoriamente. Pero es que cuando tienes bloqueo por gas ya tienes el problema, entonces, bueno, lo que vas a hacer es apagar la bomba para no quemar el motor. Sí. Ese no es tan difícil como que para evitar el bloqueo. Y bueno, por ahí traemos un curso sobre electrosumergible, ¿no? Sí. Tengo otra pregunta acá de Leonardo Sevillano, desde Boretz, Venezuela. Quisiera sus comentarios y análisis. ¿Qué haces de los valores de fuga de corriente y vibraciones? Lo que normalmente hacemos es una valoración de los cambios de los valores, pero me gustaría saber si tienes alguna guía o recomendación para evaluar el valor absoluto de estas variables. Y otra pregunta, ¿qué modelo predictivo de falla utilizas o confías más? El modelo, parece que el modelo de fallas, las predicciones de fallas es un problema que aparentemente es sencillo y es el más complicado porque requiere que te entrenen algo que nunca te han entrenado en la carrera de petróleo, que es análisis estadístico y análisis de fallas, probabilidad y estadística, ¿no?
Por cierto, cuando yo estaba en ITV, una de las últimas cosas que hice fue que escribí un documento que era, ¿cómo se llama esto? Un documento, una guía básica de las cosas muy básicas que tienes que saber de estadística para poder entender lo que estás haciendo. ¿Ok? Por ejemplo, aunque tuvieras el cálculo, es muy importante ¿cómo se llama? Poder hacer la interpretación correcta. Por ejemplo, que yo tenga que un pozo tiene 10% de falla para los próximos 6 meses y otro tenga 90%, no significa que el de 10% no vaya a fallar, aunque sea 1%, el otro tenga 99%, no significa que el de 1% no va a fallar, el 99% va a fallar. Eso lo sabe Dios, más nadie. Lo único que sabemos es que es bastante probable. ¿Por qué digo eso? Porque eso tiene que ver con un paper que no he publicado, pero muchas veces el jefe nos ha hecho un regaño porque falló un pozo nuevo. Sí, eso puede pasar y seguirá pasando. Y te van a poner como meta el poder, es que el pozo aquel tiene 10 años operando y no ha fallado. Sí, eso también. Pero lo que tú tienes que ver por la estadística, el promedio dice que los pozos viven 3 años. Y a ti te van a regañar, te deberían regañarte, no es porque el que falló por un día o el que te felicitaste porque tiene 10 años, no. Te tienen que evaluar por el promedio. El promedio del año pasado era 3 años, el promedio de este año ha subido a 4. Te felicito. ¿Ok? Y estos 4 años, el promedio de 4 años incluye un pozo que duró un día. Pero el promedio fue 4 años, aún con este pozo de un día, porque uno que duró 10 años. Entonces, eso es lo que te tienen que decir. Incluso se puede calcular la desviación estándar. Es el promedio del tiempo de falla es más o menos 4 años, 4 años, más o menos 2. Si te da. Bueno, eso significa algo. Por eso que te tienen que ver, no por un pozo, eso es muy bueno o muy malo. O muy malo. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la falla de los cables, entonces tienes que poner la estadística de fallas condicionada. ¿A qué se refiere eso? Cuando tú haces la estadística tu campo tiene 4 años. Bueno, la vida promedio de 4 años y el modelo de predicción de fallas que me está funcionando es una Weibull o es una exponencial. Perfecto, esa es la que me está funcionando. Perfecto. O una tipo bañera. Perfecto, esa es. Muy bien. Ahora, no es lo mismo decir el tiempo promedio de este pozo tiene, si lo tomo como otro más de montón, entonces tiene una probabilidad de falla en el próximo año de 70% o 10%. Pero cuando condicionamos cuál es el promedio esperado de probabilidad en un pozo de este campo que tiene 4 años de vida promedio, sí presenta vibraciones de fondo. Es una probabilidad condicional. Tiene que usar el teorema de Bayes y otras cosas, y eso me va a cambiar por completo el número. ¿Cuál es el tiempo estimado de falla si estoy presentando una fuga de corriente? Eso es lo que va a pasar. Porque la fuga de corriente es un indicador de que el aislamiento no está tan bueno. ¿Ok? Entonces, de nuevo, no te va a decir si eso va a fallar mañana o no, lo único que te está diciendo es eso. Igual las vibraciones. ¿Ok? Entonces, eso es un tópico avanzado del cual no hay entrenamiento, ni he visto que lo haya, ni nadie lo está ofreciendo. Estoy pensando en ofrecer algo así, pero requiere bastante matemática. ¿Ok? No es trivial. De eso le di un poquito a una gente que me mentoreé en Colombia. Pero eso requiere datos y requiere ponerse a estudiar. Y requiere matemática, no es una regla de 3, ¿ok? Eso sí te lo puedo garantizar. Eso no es una regla de 3. Okay. Dime qué otra, espero que eso haya respondido Ok, a Leonardo. Por aquí también preguntan, ¿la PIP reportada por el sensor de fondo y el tomado por ecómetro tienden a ser valores distintos? ¿Hay algún rango de error al momento de comparar estos valores? Y dice, aparte de baja frecuencia, un pozo que me está presentando baja PIP, ¿qué otra acción puedo tomar para recuperar presión? Ya, espérate un momentico. Ujú. Cuando
Cuando toman ese nivel con el ecometer, recuerda que el ecometer está, tienes que haber tomado bien tu cosa, tu nivel, tienes que haber medido bien el gas a través del casing y tienes que hacer una correlación, estoy usando la de podio. Esa correlación lo único que va a decir cuál es el gradiente del líquido en el anular. Si fuera agua, sería 0.433, no te vas a equivocar. Pero cuando estás con una gaseosa, entonces estás usando una correlación que tiene un error. ¿Ok? Como yo dije en la presentación, la razón de usar el ecometer es generalmente para hacer una medida de fondo cuando no tienes el sensor de fondo, está dañado o quieres verificar qué tan cierto es, ¿no? Entonces, no sé de qué magnitud es la diferencia. No debería haber una diferencia de más de 100 libras. No creo. Sobre todo si tu nivel dinámico es bajo. Me refiero a si la sumergencia es pequeña, entonces entre más pequeña sea la sumergencia, menor es el error. ¿Ok? Si tiene una sumergencia calculada con el ecometer de 300 pies, no debería buscarse por mucho porque la diferencia sería 300, vamos a poner el gradiente del agua, por 0.4, 3.4, 120, y con el otro 70 libras si la sumergencia es 300 pies. Depende de la sumergencia. ¿eh? No debería haber mucho. Si tiene, entre menos gas tenga, más precisa es la medición. ¿okay? Había otra parte de la pregunta Sí, de él decía de que aparte de bajar frecuencia a un pozo que me está presentando baja PIP, ¿qué otra acción puedo tomar para recuperar presión? No puede hacer más nada que eso. Supongo que es que ni siquiera, supongo que él tiene aunque tengas el casing abierto, eso lo único que hace temporalmente es presurizarte el casing, pero si no cambia las condiciones de bombeo, pues debería darte lo mismo. No hay mucho que puedas hacer allí. Okay. El pozo está sacando de lo que da, más de lo que, casi que está sacando de lo que da el yacimiento. Lo único que te queda, lo siguiente sería hacer un work y profundizar más la bomba y ponerla a operar exactamente en la misma frecuencia. Eso te va a subir la PIP para la misma producción y te da chance de producir un poco más de petróleo si es posible. Okay. No puede hacer mucho más.